con la entrevista. Noticieros en línea. Ya son las 8 de la mañana con 6 minutos, 8:06. Gracias por continuar con nosotros y nos da gusto recibir aquí en el estudio a Edgar Tadeo Sánchez Granados, dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo estás, dirigente? Muy bien, muy buen día, Chuy, Rita, Miguel, qué gusto saludarles, qué gusto saludar a todos, auditorio. Buenos días. Gracias. Pues bueno, me gustaría que nos dieras una radiografía de cómo está el PRI en estos momentos. Es la quinta fuerza política de León, no tienen representante en el ayuntamiento. Muchos miembros de su partido se fueron a Morena. ¿Cómo pinta el PRI en estos momentos? Bueno, pues primero qué bueno que se fueron, ¿no? Pues lo hemos dicho fuerte y claro en el partido, fue una buena etapa de depuración. Siempre las etapas de crisis son importantes para comenzar a limpiar la casa. Y bueno, ya pues quienes le han hecho daño mucho al partido y generalmente a la ciudad, pues ya están en Morena, ¿no? Nuestro partido se encuentra en una etapa de renovación, de reestructuración, y efectivamente tú lo has mencionado. Hoy no tenemos presencia en el ayuntamiento, pero es justamente pues el ímpetu para comenzar a trabajar y renovarnos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues a través de la renovación de los comités seccionales. Tú bien sabes que tenemos 787 seccionales y bueno, pues tenemos una meta de renovación de por lo menos tener una representación en cada comité y eso es realmente un gran reto, ¿no? Quiero decirte que tenemos voto en todas las secciones, entonces tenemos priistas en todos lados, ¿no? Efectivamente somos la quinta fuerza, ¿no? La ciudadanía nos mandó un mensaje muy claro, muy contundente. Estamos aprendiendo de los errores, ¿no? Nos estamos reinventando dentro del partido y sobre todo estamos incluyendo juventudes, que eso no había pasado hace mucho tiempo. ¿Hay quien se quiera afiliar al PRI muy joven? Por supuesto, porque el PRI es un partido de instituciones. El desarrollo de este país lo construyó el partido, el PRI, ¿no? León, las principales avenidas de nuestra ciudad, ustedes recordarán, la realizó en gobiernos priistas. Las grandes obras de esta ciudad que le dieron sentido y rumbo las organizaron gobiernos priistas. Desafortunadamente yo no veo grandes obras con un gran calado social en los gobiernos panistas en los últimos años. Yo creo que más bien están enfocados en cuestiones de la imagen personal. Constantemente los vemos en espectaculares, los vemos inclusive en tarjetas famosas azules, ¿no? Y veo que han invertido un montón en comunicación social también, ¿no? Creo que recuerdo más de 25 millones de pesos en el último trimestre, ¿no? Oye, ¿y cómo están las bases? Dices que tienen voto en todas las secciones, pero lo que vimos en las pasadas elecciones, la verdad, fue pues un abandono total al PRI. Pues mira, yo creo que fueron varios factores importantes que considerar. El tema de la coalición, que fue coalición parcial, no fue una coalición total, pues no ayudó al partido, ¿no? Hay que decirlo que nosotros, en su momento yo fui candidato del Distrito 6, solicitamos no ir en coalición con el PAN, porque tenemos antecedentes que las figuras expanistas, y cuando llegan al partido, pues nos va muy mal. El priista de pie en las colonias no quieren al PAN, ¿no? El mensaje era claro desde León, no ir en coalición. Sin embargo, bueno, las condiciones nacionales, en ese momento que Morena comenzaba a avanzar y pues, lo hemos visto, es evidente que ha destruido las instituciones de nuestro país, la certeza jurídica, electoral, pues están en vilo, ¿no? Entonces en ese momento esas condiciones permitieron ir en coaliciones, sin embargo hay que decirlo, por los diputados con quienes fuimos en coalición en León, temas federales, pues no han respondido al partido, ¿no? Entonces tenemos pues desafortunadamente una mala experiencia con gobiernos o con candidatos panistas. Tuvimos al doctor Córdoba en su momento, cuando llegó al partido, pues efectivamente ahí fue cuando inició el desplome de las urnas, ¿no? Entonces, claro, el mensaje del PRIismo León, no queremos coalición en León, estamos construyendo para ir solos con un solo proyecto. ¿Y entonces tú crees que sin la coalición les puede ir mejor? Por supuesto, por supuesto. De hecho, hay algunas ya encuestas que comienzan a repuntar el avance del partido. Digo, a lo mejor todavía es poco, pero estamos trabajando en las colonias, se está reflejando este trabajo. En la pasada elección sacamos cerca del 3%, ¿no? Lo cual pues efectivamente nos dejó fuera de la jugada de contender. Ahí sin coalición, ¿no? Sin coalición, en el tema municipal. En coalición. Lo que pasa, mucha gente se confundió. También votaban, por ejemplo, PAN pensando que íbamos en coalición con el PRI o efectivamente, o viceversa, o cancelaban el voto, votaban por los dos. Entonces tuvimos una gran cantidad de votos nulos en el tema municipal y en los distritos locales, ¿no? Entonces eso es también un mensaje que efectivamente pudimos haber alcanzado un regidor en León, nos quedamos a 1,200 votos. ¿Qué representa precisamente esto para el PRI? Hoy no tener ninguna representación, tenían 1 o 2 regidores, hoy no tienen absolutamente a nadie, y cómo precisamente desde el PRI
poder trabajar, poder seguir señalando, poder seguir siendo pues esa oposición que siempre estaba presente en el ayuntamiento, hoy desde afuera. Pues lo estamos haciendo en las colonias, en territorio, con la gente, escuchando sus demandas y bueno, con las juventudes, invitándolas a trabajar en el partido, que tomen las decisiones y que no solamente sean un botín político de muchos partidos que solo los usan de sí, prometiéndote candidaturas y demás, pero que en la práctica vemos que siempre son los mismos, solo se reciclan los puestos, ¿no? Y que otros partidos solamente lo usan para una imagen, para llamar al voto joven progresista, pero que realmente no están tomando decisiones en la vida política de León. Eso sería por un lado. El otro, hemos comenzado junto con nuestros diputados locales con agendas bien específicas, posicionarnos en temas de matrimonio igualitario, por ejemplo, desde León, donde totalmente lo hemos llamado, tiene que ser matrimonio igualitario sí o sí, no se puede cambiar el nombre, no se puede consultar derechos, ¿no? Hace 15 años se aprobó en la Ciudad de México y la vida sigue. No cambió absolutamente nada, no se dañó a las familias tradicionales, solamente un reconocimiento de derechos civiles para todas las personas, ¿no? Tadeo, bueno, ahorita entramos en ese tema, pero en lo que hablabas del diagnóstico de lo que el PRI es ahora, además de lo que has mencionado, ¿no afecta que, en efecto, aquí en León se ha mantenido la combatividad? Yo recuerdo que Juan Pablo López Marún, como dirigente del comité municipal, o sea, era un partido de oposición al PAN, pero si a nivel estatal la bancada del PRI acompaña en todo, antes al gobernador Diego Sinue, ahora la gobernadora Livia Denis, pues la gente dice, pues, o sea, ¿qué es el PRI? O sea, ¿eres aliado o eres oposición? O sea, como que el PRI se ve indefinido y pues esto provoca confusión en el electorado. Es una suposición mía, tú me dirás si estás de acuerdo o no. Y la otra, bueno, empezando por eso, si hay una confusión del electorado, es decir, pues ¿cuál PRI? Y luego Morena acuña esto que López Obrador decía del PRIAN, pues parece que el PRIAN es lo que prevalece en muchos temas. Pues yo creo que todo depende de los contextos, ¿no? De entrada, yo creo que el partido, como todo ente político compuesto por personas, está en un proceso constante de evolución y en su momento específico todavía hasta hace año y medio, pues las condiciones políticas, como lo mencionaba, pues era ir juntos, por lo menos una coalición electoral, inclusive la intención de hablar una coalición de gobierno, pues lo cual en la práctica hemos visto que pues el PAN desafortunadamente no ha cumplido en muchos de los casos pues su parte, ¿no? Y esto ha obligado a posicionarnos nuevamente en la agenda ideológica del partido. Yo lo he impulsado mucho desde León, ¿no? Tenemos que volver a los principios de nuestro partido, eso que nos hace diferenciadores de un partido conservador como es el PAN de derechos, ¿no? Por eso es inadmisible que hoy nos pidan ir en coalición con un partido que ha negado derechos sistemáticamente para poblaciones, donde pues violenta totalmente la dignidad de las personas, y esto no puede ser posible. O sea, también es importante retomar las causas de la gente en territorio, las causas de los trabajadores. Vemos como cada vez más los mismos empresarios de siempre, los empresarios que no quieren a León, se van enriqueciendo con el erario público, ¿no? Entonces, eso sería una primera agenda, y lo que hemos estado acompañando con los diputados es posicionarnos ideológicamente en temas muy específicos, ¿no? Y cual pues agradezco mucho ese acompañamiento, esa disposición de trabajar en conjunto, el tema del matrimonio igualitario, el tema del aborto, que por ahí tuvimos alguna opinión personal de la diputada también del PRI, que bueno, ella obedeció a principios de su contexto específico de Abasolo, ¿no? Que es un contexto distinto al de la zona industrial, pero bueno, lo cual respetamos. Yo no comparto como priista, pero respeto, ¿no? Y de alguna manera hemos impulsado otro tipo de agendas. Bien, ¿te parece? Vamos a hacer una pausa. Por supuesto. Y regresando hablamos de estos temas. Estamos con Edgar Tadeo Sánchez Granados, dirigente municipal del PRI. Pausa y regresamos. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Estamos de regreso aquí en esta plática con el presidente del comité municipal del PRI, Edgar Tadeo Sánchez. Tadeo, yo te conozco así como Tadeo desde que estabas en el tema del comité de la representación del PRI en el Instituto Estatal Electoral. Nada más para terminar este tema, pero el PRI va a seguir, o sea, en lo que tú sabes, con Ruth Tiscareño, Alejandro Arias, o sea, va a seguir con esta estrategia y le va a beneficiar al partido que a nivel estatal, que en el Poder Legislativo vayan juntos en reformas, en muchas cosas, y aquí en León ejerzan ese papel de contrapeso del gobierno municipal de Alejandra Gutiérrez. O sea, al PRI como institución le va a beneficiar eso.
para volver a sus orígenes? Pues yo creo que no toda iniciativa de ley es mala, no tampoco todo puede ser buena. Lo que ha siempre marcado la mística, creo yo, de los diputados y diputadas del PRI es trabajar por la ciudadanía guanajuatense, ¿no? Por la población en materia general. Y seguramente votarán cuestiones a favor con el PAN, como lo han estado haciendo, y seguramente lo harán con tema de Morena, ¿no? Dependiendo de lo que así ellos analicen y consideren pertinente. Yo estoy seguro que tanto el diputado Alejandro Arias como nuestra presidenta siempre velarán pues el respeto de los principios ideológicos de nuestro partido, pues el sentido ser diferenciador de otros institutos políticos, y esperemos que así lo sea. De antemano, León, así lo estamos trabajando, ¿no? Tan es así que hemos abierto la primera generación de la Escuela Municipal de Cuadros, porque requerimos nuevamente tener esta fortaleza con cuadros preparados rumbo al siguiente proceso electoral y no candidatos improvisados o candidatos impuestos, ¿no? Que de repente llegan, o hemos escuchado que llegan cada proceso electoral y quieren tratar de imponer en estos procesos electorales. En León no lo vamos a permitir. En León tiene que surgir desde las bases. Y en la agenda que has empujado, mucho tiene que ver, la semana pasada hicieron un foro sobre matrimonio igualitario. Van a seguir empujando, y en ese aspecto sí, Ruth Tiscareño y Alejandro Arias se han acompañado esta postura, y que es diferente a la del PAN, que ahora pues esboza esta posibilidad de que no se le llame matrimonio a la unión civil entre un hombre, una mujer y una mujer. Ustedes van a seguir empujando eso, y va a ser una diferencia importante. Se hablaba incluso de hasta amparos si se llega a aprobar esta modificación, que hoy es decreto con matrimonio igualitario, y que se llamaría de otra manera cuando se haga ley. Sí, por supuesto, pues mencionarles que estamos realizando conversatorios en el partido. Es un ejercicio de ciudadanía abierta, de partido abierto, de escuchar a los activistas, a las diferentes visiones que hay a nivel nacional. Tuvimos el primero el fin de semana. Realmente recabamos muchas opiniones muy interesantes sobre la necesidad de no modificar el nombre de entrada, ¿no? De reconocer los derechos, de redignificar a las personas, y el PRI, por supuesto, apoyará el ir con el nombre de matrimonio igualitario. No se puede pensar otra cosa. Y mira, la verdad es que aquí me asombra un poquito el doble discurso que tiene el PAN, ¿no? Porque dicen, bueno, hay que cambiarle el nombre. Cuando el PRI propuso hace muchos años el primer cambio de nombre, que no se llamara matrimonio igualitario, para comenzar a avanzar, que en su momento era Sociedades de Convivencia, que fue nosotros como partido fuimos los primeros en proponerlo, justamente para no alterar las buenas conciencias en el Estado. Pues quienes opusieron principalmente fue el PAN. Hoy, 15 años después de presentarse esa iniciativa, creo que un poco más, creo que 16 años, siguen teniendo una negativa, ¿no? O sea, queda claro que de fondo, pues ni siquiera es el nombre, es el reconocer la unión civil, es reconocer los derechos civiles de las personas del mismo sexo a contraer los mismos derechos que las personas heterosexuales. No hay otra cosa. Y le han dado vueltas y vueltas para tratar hasta inclusive de consultar a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces yo espero que en esa misma sintonía, a partir de ahora, consulten en todos los temas a las personas con discapacidad, porque todos los temas afectan también a las personas con discapacidad. Ahora hay un argumento de que, y grupos religiosos, y claro, pasa en el matrimonio igualitario, pasa en el tema de diversidad sexual, y pasa ahora en el tema de la educación sexual, claro, y que pareciera que estos grupos tienen mucho peso en el gobierno, grupos religiosos, padres de familia, uniones de padres de familia, etcétera. Sí tienen peso, porque no es que en Guanajuato o en León somos muchos. Explícame eso. ¿Siguen teniendo mucho peso la opinión de grupos religiosos, de la jerarquía católica, etcétera? ¿O hay una nueva corriente, nuestros hijos, los jóvenes, que piensan de manera mucho más natural y abierta de estos temas? Claro. Sí somos una sociedad que todavía se resiste a estos temas como sociedad. Pues yo creo que culturalmente sí hay algunos resabios todavía ahí de llamar el tema conservador. Pues yo creo que es un tema, es una zona donde mucha lucha ideológica religiosa en su momento, ¿no? Y de entrada aquí yo quiero ser muy enfático y muy claro. O sea, el tema no es ir en contra de la religión de las personas. Ahí sí queremos ser muy claros en el PRI, ¿no? El tema es ir por el reconocimiento de los derechos civiles de las personas, de las libertades, ¿no?
Lo hemos visto porque está esta falsa premisa de que al aprobar el matrimonio igualitario se va a atentar con la figura de la familia tradicional. Esto es totalmente falso. Lo único que estamos haciendo es reconocer a esas familias que ya existen, que ya han estado, que han cohabitado con nosotros, que son nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros tíos, que viven en familia. Lo único que estamos dándole certeza jurídica en diferentes cuestiones o ámbitos, ¿no? Como la herencia, por ejemplo, no mencionar un tema. Yo creo que Guanajuato ya está cambiando, ¿no? Quienes aún se resisten, pues seguramente tienen acuerdos con las cúpulas de las instituciones religiosas, ¿no? También me preocupa mucho que aún todavía hay terapias que se generen, terapias de conversión, las famosas ECOSIG, que tampoco han podido avanzar en el Congreso, ¿no? Entonces, habrá que preguntarnos quiénes están impidiendo pues que se prohíban. ¿Quién está impidiendo el reconocimiento del matrimonio igualitario en el Congreso del Estado? Y ahí, Miguel, podemos encontrar las respuestas a estas preguntas. ¿Cuál es la postura del PRI respecto al modelo de educación sexual que se está planteando? Pues la Constitución es bien clara respecto al tema de la educación sexual. Pues la educación tiene que ser laica, ¿no? Tiene que ser científica y sin prejuicios, ¿no? Así de sencillo tendría que ser. Y por supuesto, no solamente basta con tener educación para las y los hijos, ¿no? Que los estudiantes, sino que inclusive se abra un espacio para que los padres también puedan reaprender cosas, ¿no? Y que ellos ya en el ámbito de su competencia pues familiar puedan pues también dar la información que ellos consideren. Y también hay que decirlo, la tutela de los hijos no es superior, o sea, no es total ni es suprema. Siempre también hay límites, ¿no? Entonces, en ese tema yo creo que es importante, yo celebro que existan pues estos programas de educación sexual, sobre todo porque pues existen los derechos pues a acceder a una sexualidad libre, responsable de las adolescencias, de las juventudes, y que mejor que tengan toda la información disponible pues para prevenir enfermedades de transmisión sexual, prevenir quizá embarazos pues de manera no esperados, no deseados, y que puedan tener pues prepararse para un mejor momento en su vida, ¿no? Y quien decía también abstenerse, pues que bueno, también es parte de esa libertad que te permite la educación sexual, ¿no? Oye, y en el tema de movilidad, sí, caray, iba avanzando lo de ponerle la calcomanía en los cascos, una iniciativa que pues abanderaron y después se cayó y bueno, pues ahorita no saben cómo darle la vuelta, ¿no? Pues mira, es justo un claro ejemplo de las contradicciones que hay en el PAN, ¿no? Eso es donde no realmente no podemos confiar en alguien que se desdice todo el tiempo. Entonces es un claro ejemplo de que no podemos avanzar con aliados de esa manera. Totalmente el PRI apoya la postura, la iniciativa del grupo parlamentario del diputado Alejandro, y así lo hemos manifestado. Yo creo que es un mecanismo necesario, seguramente no es el único ni el último, simplemente es un paso más para regular el uso de las motocicletas, pero hay que decirlo, de fondo no es el uso de la motocicleta el problema, ¿no? De fondo es que tenemos transporte público obsoleto, al menos en León, donde se ha documentado que la gente tarda más de 2 horas en poder moverse en esta ciudad. Imagínate 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, y que además es caro, es ineficiente, no tiene aire acondicionado. Entonces esto genera una serie de cadenas que la gente prefiere mejor comprar su motocicleta y llegar en 20 minutos a su destino, y pues esto genera situaciones de otro tipo, claro, de accidentes viales con las familias y demás, ¿no? Pero de fondo es cómo se pensó la ciudad. De fondo es que el transporte público en nuestra ciudad pues está secuestrado por unos empresarios que no quieren a la ciudad, porque van a recibir más de 200 millones de subsidios de nuestros impuestos. Y esto no es posible. Y que además se le quitó la gratuidad a los adultos mayores, ¿no? Recordemos que el PRI les había dado la gratuidad a las personas adultas mayores sin distingo. Y hoy en día solamente se entregan unos cuantos apoyos en este aspecto. O sea, se mantiene esa gratuidad, pero se quitó entonces a una gran cantidad de adultos mayores. Sí, claro, ya no es universal. Ahora tienes que hacer el trámite de una manera diferenciada, etcétera, ¿no? Pero ya no existe. Y el tema de la movilidad es uno de los temas o de los puntos en los que ustedes han estado señalando de manera constante. ¿Ha habido algún acercamiento con la alcaldesa Alejandra Gutiérrez pues para señalarle, para ponerle sobre la mesa esta problemática, estas situaciones, lo que ustedes escuchan, lo que ven en las calles, cómo lo viven? Sí, claro. O sea, ¿ha habido un acercamiento? Todavía no lo hay. Sí hemos estado comenzando a solicitar la posibilidad de reunirnos con ella. Esperemos que ella tenga la sensibilidad de bueno, al menos no tenemos representación en el ayuntamiento,
pero que pueda pues recibirnos como dirigente del partido político que representamos y que en algún momento pues estamos dispuestos a trabajar en conjunto, ¿no? La verdad es que no solamente se trata de pelearnos, no de señalar lo negativo, sino que también de comenzar a construir. Creo que el diálogo es un importante paso para comenzar a pensar otro tipo de movilidad. Imaginemos un tren ligero, por ejemplo, que vaya de Plaza Mayor hasta el aeropuerto. Caray, o sea, cuando yo encantado de dejar mi vehículo todo el tiempo, ¿no? Pero las condiciones laborales de la ciudad y las distancias, tan solo como se planeó la ciudad, pues eso impide que tengamos un transporte ágil. ¿Ya les dieron respuesta sobre esa reunión? No tenemos respuesta todavía. ¿Pero ya la solicitaron? No, estamos apenas en la la van a vía. solicitar. Es correcto. Ok, perfecto. Muy bien. Pues agradecerte esta mañana tu presencia aquí, Edgar Tadeo Sánchez, dirigente municipal del PRI. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y perdón, nada más comentarles muy rápido que el día de hoy, como parte de los protocolos de nuestro partido, una ceremonia tradición, tenemos la develación de la placa de nuestro expresidente municipal, Juan Pablo López Marún, a quien también, pues, por supuesto, les extendemos una atenta invitación, y así lo haremos con los demás expresidentes, porque creemos que la memoria histórica es importante para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Que nunca se nos olvide nuestra historia, porque pues si se pasa esto, pues hoy tenemos a Morena a nivel federal, ¿no? Muy bien, saludos allá, Juan Pablo. 8:31, gracias. Pausa y regresamos. Muchas gracias.